Saludos, bienvenidos a nuestro canal. Mi nombre es el profe Giancarlos y en esta ocasión vamos a hablar nosotros acerca de algunos tipos de aprendizaje o cuáles serían esos principales tipos de aprendizaje y en qué consisten cada uno de ellos. Pues como ustedes saben, cuando nosotros pensamos en una persona que está aprendiendo, se nos suele venir a la mente alguien leyendo una gran cantidad de libros o memorizando un sinfín de información. Pero esto se encuentra muy alejado de la realidad, ya que ahora se sabe que existen distintos tipos de aprendizaje, que cada uno con características específicas. Y aquí en este video nosotros vamos a explicarles a ustedes cuáles son y en qué consisten cada uno de ellos. Cuando hablamos de los tipos de aprendizaje, podemos decir que desde hace tiempo se han realizado investigaciones buscando entender qué es y cómo se da el aprendizaje, lo cual ha sido dado, la cual ha dado origen a diversas teorías, enfoques y modelos que dentro de la vasta literatura que han dejado estas indagaciones, podemos identificar distintas posturas acerca de los tipos de aprendizaje. Ahora bien, ¿cuáles son los tipos de aprendizaje y cuál es la diferencia con los estilos de aprendizaje? Es necesario precisar que los tipos de aprendizaje se refieren a la manera en que se aprende de acuerdo a las distintas teorías, enfoques y modelos pedagógicos. Ejemplos: aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje memorístico. Mientras que los estilos de aprendizaje analizan los rasgos afectivos, cognitivos y filosóficos que sirven de indicadores de cómo los estudiantes responden a la manera en que les presentan los contenidos. Ejemplo: estilo de aprendizaje visual, estilo de aprendizaje auditivo, estilo de aprendizaje kinestístico. Cuando hablamos nosotros de los tipos de aprendizaje, podemos mencionar lo siguiente, y aquí vamos a definir cada uno. Como ya nosotros señalamos en la literatura que nos ha dejado los teóricos de la educación, se citan diferentes tipos de aprendizaje. Y a continuación nosotros vamos a explicar por lo menos algunos de lo que podemos ver, de lo que ustedes están viendo en su pantalla. Aprendizaje implícito, que viene siendo uno de los que está ahí arriba, los primeros. Este aprendizaje, maestros y maestras, se trata de una forma de aprendizaje que se da de una manera incidental o no intencional, y es donde el aprendiz o el alumno normalmente no tiene conciencia de qué ni cómo está aprendiendo, ya que el aprendizaje resulta de ejecución automática de una conducta motora. Ejemplo de un aprendizaje implícito: un grupo de niños que corren detrás de una pelota aprenden de forma implícita a jugar, ya que no corren para aprender. O sea, ni son conscientes que están aprendiendo. No sé si me doy a entender. Aprendizaje explícito es aquel aprendizaje en el cual el aprendiz o el alumno o el niño tiene la intención de aprender y sabe qué es lo que está aprendiendo. Suele producirse como secuencia de acción planificada y cuenta, a su vez, con un propósito definido. Ejemplo de un aprendizaje explícito: cuando una persona lee un texto sobre cualquier tema, lo hace con el propósito de aprender un tema. Podemos poner, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de los pulmones. Lo hace con el deseo de aprender ese tema. Ahora bien, el aprendizaje asociativo, que está en la parte de arriba, en la parte izquierda, ese aprendizaje, maestros y maestras, es aquel en el que una persona asocia dos estímulos o un estímulo y una respuesta. Al establecer esta asociación, el individuo modifica una conducta.
El condicionamiento clásico, modelo, estímulo, respuesta de Iván Pavlov es un tipo de aprendizaje asociativo. Un ejemplo de eso podemos decir cuando un joven estudia la tabla periódica mientras escucha música favorita. Esto le causa una sensación de bienestar y un impacto positivo a sus emociones, por lo que es más probable que aprenda. Hay personas, hay niños, por ejemplo, que son así. Yo no sé si ustedes han dado cuenta que hay niños, por ejemplo, o jóvenes, por ejemplo, que para hacer la tarea o aprenderse algo tienen que estar escuchando música. Aprendizaje no asociativo. El aprendizaje no asociativo se refiere al tipo de aprendizaje en el que se produce un cambio en la conducta al estar expuesto de manera repetida ante un estímulo concreto y se divide en dos clases, habituales y sensibilización. Ejemplo de un aprendizaje no significativo, una habituación, despertarse abrumadamente cuando se está dormido ante un ladrido, por ejemplo, de los perros. Pero si este estímulo se repite continuamente, deja de ser relevante y prácticamente dejaremos de despertarnos. Cuando hablamos ya de la sensibilización, en este caso, la respuesta ante un estímulo repetido se incrementa. Por ejemplo, oler un perfume que nos desagrada, en lugar de habituarnos, el olor será cada vez más insoportable. El aprendizaje significativo, que está por ahí, es un tipo de aprendizaje en el que las personas incorporan nueva información y la relaciona con sus conocimientos previos, es decir, con lo que ya sabe, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. Este término fue propuesto por David Ausubel en su teoría de aprendizaje por recepción. Ejemplo de aprendizaje significativo: utilizar analogías o mapas conceptuales de estudiar un tema, un aprendizaje mediante proyectos. Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje aprendizaje cooperativo, es un tipo de aprendizaje en que los estudiantes realizan las actividades en grupo de 5 miembros quienes asumen diferentes roles y funciones. La mayor parte del proceso es guiado y estructurado por el docente. Se aprovecha esta heterogeneidad y las diferencias entre los alumnos como un aspecto positivo para potenciar el aprendizaje de cada uno de ellos. Ejemplo de un aprendizaje cooperativo: al realizar una actividad en grupo se dividen las tareas entre los miembros. De esta forma, cada uno se encarga de una parte específica para posteriormente hacer una puesta en común. Aprendizaje colaborativo ahorita vimos, le dije, cooperativo, ahora este es colaborativo. Es un tipo de aprendizaje que se asemeja al cooperativo, aunque existen algunas diferencias. En el aprendizaje colaborativo se fomenta la autonomía y el pensamiento crítico en los estudiantes, ya que tienen la libertad de elegir lo que desean aprender, así como las estrategias y recursos que se van a emplear para lograrlo. De esta manera, el docente asume su rol de mediador. Un ejemplo de aprendizaje colaborativo: proyectos, debates, foros, etc. Aprendizaje emocional. Bueno, docentes, cuando hablamos de este aprendizaje, esto se refiere al proceso a través del cual los individuos adquieren conocimientos, habilidades, actitudes que le permiten reconocer y gestionar las emociones de forma más eficiente. La promoción de este tipo de aprendizaje en la educación tiene grandes beneficios, ya que reducen los conflictos, se favorece la sana convivencia y se mejora el rendimiento académico. Un ejemplo de un aprendizaje emocional: cuando ante una determinada situación, una persona reconoce las emociones que está sintiendo y por qué las siente. Otro tipo de aprendizaje también tenemos ahí el aprendizaje observacional.
y este aprendizaje ocurre al observar un comportamiento de los demás. También es conocido como el aprendizaje por imitación. Puede producirse de manera deliberada y consistente cuando un individuo realiza una acción para dar ejemplo a otro, e incluso puede ocurrir de manera inconsistente cuando los niños aprenden comportamientos al observar lo que hacen sus padres o sus hermanos. Ejemplo de este tipo de aprendizaje: aprender un idioma al escuchar a otra persona que ya lo habla. Otro ejemplo sería cuando una persona arregla un motor mientras alguien más observa y aprende cómo hacerlo. Aprendizaje experimental es el proceso mediante el cual una persona puede construir su propio conocimiento, desarrollos, habilidades, actitudes y valores al vivenciar diversas situaciones y sucesos. El aprendizaje se logra cuando el individuo participa en las experiencias significativas y útiles para él. Implica la acción, la observación, la reflexión y las correcciones de errores. Un ejemplo de este aprendizaje experiencial: aprender a andar en bicicleta, aprender a conducir un auto. Eso es un aprendizaje experiencial. Cuando hablamos del aprendizaje por descubrimiento, este tipo de aprendizaje en el cual el sujeto se involucra de manera activa en el proceso de tal manera que el contenido no se presente en su forma final, sino que debe irlo descubriendo por sí mismo, por lo que se fomenta la curiosidad y la motivación. El docente asume el rol de mediador, proporcionando a los estudiantes la herramienta necesaria para que sean ellos quienes recorran el trayecto en busca de alcanzar los objetivos. Ejemplo de este tipo de aprendizaje por descubrimiento: aprender qué es la gravedad a través de la realización de diversos experimentos. Tenemos por ahí también el aprendizaje memorístico. Maestros, maestras, cuando hablamos del aprendizaje memorístico, ya nosotros en la clase, ya nosotros hemos utilizado esto con los niños. Consiste en el almacenamiento de conceptos, datos, sin que el niño, la niña, el aprendiz, el alumno logre relacionarlo con lo que ya conoce, y se da como resultado de acciones mecánicas y repetitivas, por lo cual este tipo de aprendizaje no se considera verdaderamente significativo. Un ejemplo de ese aprendizaje memorístico: aprender de memoria el abecedario, las tablas de multiplicar o la fecha en que inició la independencia. El aprendizaje receptivo es un tipo de aprendizaje en el que el estudiante toma el rol pasivo al ser receptor de la información que le proporciona el docente sin que deba descubrirla por sí mismo, poner en práctica o relacionarla con lo que ya conoce. Como dije, por lo que al no haber reflexión, diálogo o intercambio de ideas, no se logra un aprendizaje con verdadero significado. Ejemplo de aprendizaje receptivo: leer un libro de manera obligatoria, tomar notas en una clase magistral. Espero, maestros y maestras, que estos tipos de aprendizaje les ayuden mucho, ya que son tipos de aprendizaje que nosotros utilizamos a diario y no nos damos cuenta. Como ustedes pudieron observar, existen diversos tipos de aprendizaje, cada uno con características particulares, por lo que al conocerlo podemos tener un panorama más amplio sobre la intervención que realizamos en el aula y así favorecer la mejora continua en nuestra práctica. Espero que esta información le haya servido de mucha utilidad. Hasta un próximo video.